En los tiempos de antes, cuando la palabra de un hombre valía más que un papel firmado y la vida se regía por el ciclo de las lluvias y la voluntad del Creador, allá en lo alto de la Sierra Madre, donde los caminos se vuelven veredas de cabras y el aire huele a ocote y tierra mojada, vivía un muchacho llamado Fulgencio. Apenas tenía 18 años, pero sus ojos cargaban con la seriedad de quien ha visto a la muerte de cerca, pues hacía apenas unas lunas que había enterrado a sus padres, quedándose como único dueño de un paraje conocido como el Pedregal. El nombre no era gratuito, era una extensión de tierra amplia, sí, pero terca y dura, llena de piedras y matorrales espinosos donde apenas se daba el maíz. Fulgencio no tenía dinero, ni familia, ni quien le echara una mano. Su única riqueza, y su única compañía en aquellas soledades, eran una vaca pinta de cuernos largos llamada la Lucero, un burro pardo, fuerte y leal al que llamaba el Rucio, y unas cuantas gallinas que ponían huevos cuando querían y que dormían encaramadas en un guamuchil viejo. Fulgencio no sabía de letras, pero sabía de honradez y de fe, esa ferrecia que le habían inculcado sus viejos, de persignarse al salir el sol y agradecer al ocultarse, hubiera o no hubiera frijoles en la olla. Cada mañana, mientras el sereno todavía mojaba el pasto, Fulgencio ordeñaba a la Lucero, le hablaba con cariño mientras la leche llenaba el balde de lámina, y luego cargaba los cántaros sobre el lomo del Rucio. Juntos, muchacho y burro, bajaban al pueblo, una caminata de 2 horas entre barrancas y polvo, para vender la leche y comprar lo indispensable, un poco de sal, manteca y nixtamal. Su sueño no era tener oro enterrado, sino ver el Pedregal limpio de piedras y lleno de ganado gordo, como las haciendas de abajo. Pero en el pueblo, la gente, que a veces tiene la lengua más afilada que un machete, no le perdonaba su pobreza ni sus sueños. Cuando Fulgencio pasaba frente a la cantina o la tienda de raya, los hijos de los rancheros ricos, muchachos que nunca habían tenido callos en las manos, le chiflaban. Fulgencio, le gritaban entre risas burlonas. ¿Cómo va tu gran imperio ganadero? ¿Ya te parió otra ternera tu vaca flaca o sigues siendo el rey de las lagartijas? Fulgencio apretaba la mandíbula, se acomodaba el sombrero de palma y seguía su camino sin contestar, aunque por dentro sentía la humillación quemándole el pecho. Déjalos, Rucio, le susurraba a su burro, algún día Dios nos va a socorrer y esto va a cambiar. Al regresar a su jacal de adobe, cuando la tarde pintaba de morado los cerros, Fulgencio descargaba al Rucio, le daba de beber agua fresca del pozo y se sentaba a comer sus tortillas con chile a la luz de una vela de cebo. La soledad en el campo es cabrona, se mete por los huesos, pero Fulgencio no se dejaba vencer. Antes de dormir, se hincaba frente a una estampa vieja que tenía clavada en la pared y oraba con voz fuerte, para que se escuchara hasta el cielo: Señor, gracias por el día. Gracias por la Lucero que me da leche y por el Rucio que me ayuda a cargarla. No te pido lujos, Padre, nomás dame fuerza para trabajar esta tierra y, si es tu voluntad, mándame socorro para no estar tan solo. Y así se dormía, confiado en que el de arriba no olvida a sus peones. Pero dicen que la noche es más oscura justo antes de amanecer, y la fe de Fulgencio iba a ser probada como se prueba el acero, a golpes y fuego. Pasaron unos años y la vida seguía igual de dura. Una mañana de noviembre, cuando el frío calaba hasta los huesos, Fulgencio salió al corral y sintió un silencio extraño. No escuchó el mugido de la Lucero. Corrió hacia el techito de paja y la encontró echada, con la panza hinchada y los ojos vidriosos. Lucero, gritó, tratando de levantarla, pero el animal ya no tenía fuerzas. Al parecer, había comido alguna hierba mala o le había picado algún animal ponzoñoso. Fulgencio hizo todo lo que pudo, le frotó la panza, le dio remedios caseros, rezó, pero a media mañana, la Lucero soltó un último resuello y se murió. Fulgencio se quedó ahí, sentado en la tierra, acariciando la cabeza de la vaca que había sido su sustento. Lloró de rabia y de tristeza, porque con ella se iba la leche, se iba la venta y se iba una amiga. Tuvo que enterrarla él solo, a pico y pala, sintiendo que enterraba su futuro. La finca se volvió un cementerio de silencios. Pero la mala racha, cuando agarra camino, no se detiene fácil. A los pocos días, el Rucio, su burro, amaneció triste, con las orejas gachas y sin querer comer. Fulgencio, desesperado, gastó los últimos centavos que tenía guardados en un morralito de cuero para comprar medicina en la botica del pueblo, pero el animal no mejoraba.
Se veía flaco, débil, como si la pena de la vaca se le hubiera contagiado. Una tarde, regresando del arroyo donde había ido a buscar agua porque el pozo se estaba secando, Fulgencio vio una escena que le heló la sangre. 2 coyotes grandes, o quizá eran lobos bajados de la Sierra Alta, estaban rondando al rucio. El burro, débil como estaba, intentaba soltar patadas, pero las bestias ya lo tenían medido, enseñando los colmillos y listas para desgarrarlo. Fulgencio no lo pensó 2 veces. Soltó los baldes de agua y sacó su machete, ese que mantenía filoso como navaja de rasurar. «Hijos de la tiznada», gritó, corriendo hacia ellos. «A mi burro no». Los animales, sorprendidos, se giraron hacia él. Uno de ellos le tiró una mordida a la pierna, rompiéndole el pantalón, pero Fulgencio, movido por una furia que no sabía que tenía, le soltó un planazo y luego una estocada que hirió a la bestia en el costillar. El otro intentó atacarlo por la espalda, pero Fulgencio giró rápido y lo hirió en una pata. Los depredadores, viendo que aquel muchacho flaco peleaba como un demonio, chillaron y salieron huyendo hacia el monte. Fulgencio, temblando de adrenalina y miedo, se abrazó al cuello del rucio. «Tranquilo, compañero», le decía, «mientras yo respire, nadie te va a comer». Un leñador viejo, don Tiburcio, que andaba cortando leña por ahí cerca, vio todo desde una loma y se quedó persignándose. «Ese muchacho tiene corazón de guerrero», pensó el viejo. Esa noche, Fulgencio no tenía ni leche ni dinero, y su burro seguía enfermo. Se sentó en la puerta de su jacal, miró al cielo estrellado y sintió que se quebraba. «Señor», reclamó con lágrimas en los ojos, «¿qué más quieres de mí? Me quitas a mis padres, se muere la lucero y ahora mi rucio se me apaga. ¿Acaso no te he sido fiel? ¿Acaso no trabajo de sol a sol?». Lloró un buen rato, pero luego, se secó la cara con el reverso de la mano y suspiró. «Perdóname, Dios mío. Es el dolor el que habla, no yo. Si tú permites esto, tú sabrás por qué. Hágase tu voluntad y no la mía». Y ahí, en esa rendición total, fue donde la rueda de la fortuna empezó a girar. Lejos de allí, en los valles fértiles del otro lado de la sierra, había una hacienda inmensa llamada La Purísima. Su dueño, don Nemesio, era un hombre poderoso, de esos que caminan y la tierra tiembla, dueño de miles de cabezas de ganado y padre de una muchacha llamada Graciela, que era la flor más bonita de la región. Pero don Nemesio tenía un problema que ni todo su dinero podía resolver. Un oso negro, gigantesco, una bestia que los locales llamaban el chamuco por su tamaño y maldad, había bajado de la sierra y estaba acabando con su ganado. No mataba por hambre, mataba por gusto. Destrozaba becerros, mataba caballos y tenía a los peones aterrorizados. Don Nemesio había mandado cuadrillas de hombres armados, pero el oso era astuto, parecía que el diablo lo cuidaba, las balas no le daban o las escopetas se encasquillaban, y los hombres regresaban pálidos y derrotados. Don Nemesio, desesperado, mandó pregonar por todos los pueblos: «Quien mate a la bestia, le doy la mitad de mi ganado caballar y vacuno, y si es hombre de bien, le doy la mano de mi hija Graciela». Muchos valientes fueron y regresaron heridos o no regresaron. Fue entonces cuando don Tiburcio, el leñador que había visto la pelea de Fulgencio, bajó a la hacienda y pidió hablar con el patrón. Don Nemesio, le dijo quitándose el sombrero: «Usted busca hombres con rifles, pero lo que necesita es un hombre con fe y agallas. Yo conozco a un muchachito allá en el Pedregal, pobre como las ratas, pero lo vi pelear a machete limpio con 2 lobos para salvar a un burro tísico. Ese muchacho tiene algo especial». Don Nemesio, que ya estaba dispuesto a probar lo que fuera, mandó a sus caporales a buscar a Fulgencio. Cuando llegaron al jacal, lo encontraron dándole de comer en la boca al rucio. «¿Tú eres Fulgencio?», le preguntaron los hombres a caballo, mirando con desdén su ropa remendada. «Para servirle a Dios y a ustedes», contestó él. Le explicaron el trato. Fulgencio miró a su burro enfermo, miró su jacal vacío y entendió que esa era la respuesta que había pedido. «Voy con ustedes», dijo. «Nomás déjenme encargarle mi burro a mi vecino Tiburcio y encomendarme al Santo Niño». Al llegar a la hacienda La Purísima, don Nemesio lo midió con la mirada. Esperaba a un gigante y vio a un campesino flaco con un machete viejo. «¿Tú vas a matar a el chamuco?», preguntó incrédulo.
Con el favor de Dios, patrón, respondió Fulgencio sin bajar la mirada. Graciela, la hija del hacendado, estaba ahí y sintió una corazonada al ver la humildad y la determinación del muchacho. Tenga cuidado, le dijo ella, entregándole un escapulario. Ese animal es el mismo demonio. Fulgencio besó el escapulario y le sonrió. No hay demonio que pueda contra la voluntad de Dios, señorita. Al día siguiente, Fulgencio no pidió carabinas. Pidió un buen palo de mezquite, recto y fuerte, y pasó la noche sacándole punta y quemándola al fuego para endurecerla, haciendo una lanza como las de los antiguos. Se fue al monte solo, rechazando la compañía de los vaqueros miedosos. Quédense aquí, les dijo. Esto es entre la bestia, Dios y yo. Caminó hasta la barranca donde decían que vivía el oso. Un olor fuerte le avisó que estaba cerca. De pronto, un rugido hizo temblar las hojas de los encinos. De una cueva salió el chamuco, una montaña de pelo negro y músculos, parándose en dos patas, midiendo casi 3 metros, con garras como cuchillos. Cualquier otro hubiera corrido, pero Fulgencio clavó los talones en la tierra. «Vente», le gritó. «Aquí se acaba tu reinado de miedo». El oso se dejó caer en 4 patas y cargó contra él como una locomotora. Fulgencio no se movió, esperó, rezando en silencio, calculando el momento exacto. Cuando la bestia se alzó de nuevo para soltar el zarpazo final, Fulgencio se agachó y, usando la fuerza del propio animal, clavó la lanza de mezquite en el pecho del oso, empujando con toda su alma, con toda su hambre, con toda su fe. El oso rugió, manoteó, pero la lanza había encontrado el corazón. La bestia cayó pesadamente, casi aplastando a Fulgencio, y soltó un último suspiro caliente y fétido antes de quedar inmóvil. Fulgencio se levantó, bañado en sudor y tierra, se hincó sobre el animal vencido y dijo: «Gracias, padre, porque no fue mi mano, fue la tuya». Cuando bajó a la hacienda arrastrando la piel del oso y la cabeza enorme como prueba, se hizo un silencio de iglesia. Don Nemesio se quitó el sombrero. Graciela corrió a darle agua. «Eres hombre de palabra y de valor», dijo el hacendado. «Y yo también soy hombre de palabra». Don Nemesio cumplió. Le entregó a Fulgencio cientos de cabezas de ganado, caballos finos y mulas, pero lo mejor fue que Graciela, viendo el corazón de oro de aquel muchacho, se enamoró de él de verdad. Fulgencio regresó a El Pedregal, pero ya no era un terreno baldío. Con el ganado y los recursos, limpió la tierra, sembró pasto y convirtió aquel lugar en el rancho más próspero de la sierra. Su burro, el Rucio, recibió los mejores veterinarios y sanó, viviendo sus últimos años gordo y feliz, sin volver a cargar ni una pluma. Fulgencio se casó con Graciela y llenaron la casa de hijos. Pero cuentan los que lo conocieron que, aunque llegó a ser el hombre más rico de la región, nunca cambió. Todas las noches, antes de dormir en su cama grande y suave, se hincaba en el piso y decía la misma oración: «Señor, gracias por la abundancia, pero no me dejes olvidar que todo es tuyo. Gracias por las pruebas, porque me hicieron fuerte, y gracias por mi fe, que fue la única riqueza que nunca me faltó». Y así, el muchacho del que todos se burlaban, demostró que para el que cree y trabaja, hasta las piedras del camino se pueden convertir en pan. Amigo, gracias por llegar al final de esta historia. Si te gustó, suscríbete para más relatos con sabor a nuestra tierra y recuerda que no hay bestia grande cuando la fe es verdadera. Nos vemos en la próxima.